¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al curso y el Rincón del Paramédico. Vamos a estar entonces iniciando el curso ya por medio de esta plataforma. Espero que todos ustedes puedan unirse con nosotros y estar acá presentes. Déjenme contarles que el curso lo vamos a tratar de hacer un poco distinto a como los cursos normalmente son. Este curso lo vamos a hacer un poco más dinámico. Vamos, por supuesto, a platicar de todos los diferentes temas. Lo vamos a dividir dentro de diferentes segmentos. Estará el segmento de generalidades, posteriormente a eso el segmento de trauma, el segmento de atenciones de urgencias médicas, atenciones pediátricas, ginecobstétricas, y en sí estaremos poco a poco subiendo de acuerdo a las unidades. Entonces empezaremos con las unidades generales. En este programa, el fin de este canal es más que todo brindarles a ustedes una visión de pensamiento. Vamos a tratar de enfocarnos un poco más en lo que es el entender la fisiopatología de lo que está pasando, el poder utilizar ejemplos que sean muy prácticos para todo el mundo, porque yo sé que hay dentro de este canal gente que probablemente tiene conocimientos básicos y gente que ya tiene conocimientos bastante avanzados. Entonces vamos a tratar de engranar los dos puntos de vista mediante un proceso un poco más general para que todos podamos entender realmente y comprender ciertas fisiologías. Por lo tanto, no vamos a estar repasando protocolos. Los protocolos generalmente es algo muy importante dentro de los servicios prehospitalarios. Generalmente cada región hace sus protocolos de acuerdo a su población, al tipo de enfermedades que presentan, al tipo de incidencias, pero eso no es lo que persigue este canal. Este canal persigue un poco más el entender el por qué hacemos esto, el entender el por qué vamos, por ejemplo, a colocar un tubo intercostal, por ejemplo, o el por qué es importante hacer una descompresión torácica, o el por qué es importante manejar adecuadamente un trauma abdominal, o los pasos realmente lógicos que debemos de pensar y no tanto mecánicos que están escritos en un protocolo. Por supuesto, hay algunos protocolos universales, digamos, en el trauma de cráneo o en los pacientes quemados, que vamos a manejar todo lo que es el sistema de Parkland para suministrar los líquidos y guiarnos en la regla de los 9 para calcular cuánto es la superficie quemada en este tipo de pacientes. Y pues utilizaremos algunas de estas tablas, la tabla por ejemplo del trauma craneoencefálico, que es la escala de Glasgow, pues por supuesto, porque esto no es realmente un protocolo, sino que ya es una escala propiamente para determinar pronósticos. Entonces, por supuesto que eso lo vamos a platicar, pero como les digo, el énfasis de esto va a ser una plática, va a ser el que ustedes tengan el conocimiento, el por qué van a hacer las cosas, el que siempre se pregunten por qué estoy haciendo esto, por qué voy a dejar de hacer esto, por qué voy a trasladar esto, y no que lo hagamos de una forma mecánica y que todo el tiempo lo hagamos de la misma manera. Una de las cosas que siempre hago yo hincapié es que muchas veces nos hemos acostumbrado a trasladar a todos nuestros pacientes casi que iguales, y lógicamente eso es algo muy importante que tiene que manejar un paramédico, saber cuál es la posición adecuada para el traslado de cierto tipo de enfermedad o trauma, saber si la posición semi-Fuller va a beneficiar más al paciente, si una posición en Trendelenburg tiene algo que ver con el manejo del paciente, el utilizar la tabla marina en ciertos casos de politraumatismo, cuándo la debemos utilizar, por qué no todos los pacientes es necesario llevarlos en tabla marina. Platicaremos también de la responsabilidad que lleva el piloto de las unidades. Muchas veces nosotros pensamos que todo el trabajo es hecho por el paramédico y el piloto es realmente alguien que está en la cabina totalmente desconectado. Y recuerdan, las unidades que se utilizaban en la antigüedad en Guatemala eran
eran pick-ups donde realmente uno no tenía comunicación con su piloto. El piloto y el responsable llevaban el radio, ellos iban... anteriormente pues eran estas unidades las que utilizábamos en bomberos, que sí realmente había muy poca comunicación con el piloto. Y definitivamente una de las cosas principales que existe, y por eso las unidades de emergencias pues tienen una cabina adecuada para el tratamiento del paciente, con incluso suspensiones neumáticas que hacen que haya mucho menos movimiento, porque es muy conocido que la aceleración y desaceleración que tiene la unidad puede desprender ciertos coágulos internos que tengamos y propiciar el sangrado nuevamente o el desprendimiento de estos coágulos, la manipulación, el movimiento, y esto crear no solo el movimiento de fracturas que puedan lesionar alguna estructura nerviosa o vascular, sino que además de esto, que también el traslado del paciente nos vaya a crear un nuevo sangrado en probablemente una hemorragia retroperitoneal que ya estaba pues tapada, o alguna hemorragia o un hematoma de contención que tengamos en uno de los grandes vasos. ¿Se acuerdan que antes, a los que llevan bastante tiempo dentro de las instituciones, que se aceleraba, desaceleraba y prácticamente iba uno bocinando y casi que tirándoles la unidad en la parte de atrás para que se movieran? Todas esas cosas definitivamente ahora se han entendido y ya casi se han dejado de hacer. Pero todavía hay ciertos pilotos que están desconectados con el traslado del paciente. Pacientes fracturados, pacientes politraumatizados, trauma de cráneo, todos estos pacientes, la aceleración y desaceleración es un factor muy negativo. Entonces estaremos platicando también de esos temas. Por ejemplo, dentro de la unidad cardiovascular que vamos a platicar, recuerden ustedes que la unidad cardiovascular, o más bien el soporte vital que tienen algunas unidades varía muchísimo. Hay unidades que cuentan con desfibriladores, monitores, oxímetros, saturación de oxígeno, mascarillas faciales, tanques de oxígeno, tanques ventilatorios incluso, o ventiladores pequeños, y unidades que prácticamente tienen un ambú y eso es todo lo que tienen dentro de la unidad. Entonces, por supuesto que estaremos platicando de cómo manejar los pacientes cardiovascularmente de la mejor manera para tratar de brindarle el servicio pues mejor o más adepto al paciente de acuerdo a nuestras capacidades. Pero como les digo, lo más importante que vamos a estar dejando es que ustedes entiendan fisiopatológicamente por qué tienen que hacer ciertas cosas. Si vamos a hablar del shock hipovolémico, por ejemplo, por qué es tan importante componer el shock hipovolémico. Si es un shock anafiláctico, por ejemplo, donde no es pérdida de volumen, sino que vasodilatación la que tenemos, ¿por qué es importante el administrar epinefrina, por ejemplo? ¿Por qué es importante el tener una vasoconstricción? Y vamos a tratar de utilizar ejemplos que, como la mayoría probablemente que escuchen este canal son bomberos, vamos a estar poniendo ejemplos simples. Por ejemplo, para representar el corazón podemos utilizar la centrífuga de una motobomba, y de acuerdo a cómo subimos o bajamos la presión, de acuerdo a acelerar y desacelerar la motobomba, es exactamente cómo funciona el corazón, que es una bomba realmente hidrodinámica. Esta también se acelera o desacelera de acuerdo a cuánta presión queremos levantar en el cuerpo, y además de eso, como en bomberos tenemos el calibre de las mangueras, que ustedes saben que no es lo mismo utilizar una manguera de 2,5, por ejemplo. Saben que para tener una presión alta en una manguera de 2,5 comparado a la de 1 o 1,5, tienen que acelerar la centrífuga para que entonces levante presión. Pues igual es el cuerpo humano. El cuerpo humano también necesita acelerar la frecuencia cardíaca cuando siente que la presión es baja, y sí, esto de acuerdo también a tratar de reducir el calibre de las mangueras, como lo haríamos en una motobomba. Si ya no podemos acelerar la motobomba más porque ya no está levantando presión, entonces dejamos de utilizar una manguera grande para tratar de utilizar una manguera un poco más pequeña, y de esa manera se levanta la presión. O es lo que normalmente hacemos con la manguera en el jardín.
Cuando estamos regando las flores y queremos que el agua llegue más lejos de donde llega, solo le ponemos el dedo. Eso lo que está haciendo es reduciendo el calibre que tenemos del lumen, y eso levanta la presión. Entonces, solo ahí pueden entender que la vasopresión es necesaria para levantar la presión. Entonces vamos a estar utilizando todos este tipo de ejemplos, que es lo que me interesa a mí que ustedes complementen. Esto, como les digo, va a ser un complemento para sus cursos que hayan recibido. Va a ser un complemento para tener y ampliar su instrucción, y lo más importante, como les digo, que ustedes mismos puedan entender, que ustedes mismos puedan administrar los protocolos también de una forma de el saber el por qué. Porque el problema también a veces es que podemos tener todo muy bien escrito como que fueran recetas de cocina, pero va a llegar un momento en el que probablemente vamos a necesitar cambiar nuestro protocolo por X o Y motivo. Probablemente no tenemos el medicamento o el fármaco que tenemos que seguir en ese momento, o tenemos por ahí algún otro tipo de material que podemos utilizar. Entonces es muy muy importante, y principalmente en estaciones donde les toca improvisar mucho, el que conozcamos el por qué estamos haciendo las cosas, y en base a que si sabemos respondernos el por qué, de esa manera vamos a poder actuar y manejar un poco mejor la situación. Estaremos tratando con este curso también de darles pláticas, por lo menos una semanal, si Dios lo permite, con diferentes temas. Estaremos hablando de temas, como les digo, que vayan encajando dentro para no perder la continuidad, que vayan encajando adecuadamente dentro del pensum. Para las unidades que vamos a estar teniendo, esperamos también la participación de ustedes para complementar el curso. Cosas a veces que queden incompletas o que no se hayan entendido bien, pues por supuesto que son cosas que tenemos que tomar en consideración y en cuenta. Así que sus ideas, propuestas, e incluso si algunos instructores les gustaría platicar de algo o rebatir algún tema o algo, pues perfectamente estamos abiertos a que esto se realice. Como les digo, la idea de esto es que todos tengamos una plataforma donde nuestra voz se haga escuchar y podamos compartir ciertas experiencias también dentro del tratamiento y dentro de nuestro servicio dentro de la institución o de las instituciones en las que trabajamos. En medicina quiero que quede claro que nada es blanco ni negro. En medicina muchas cosas son grises. Hay diferentes alternativas para tratamientos, hay diferentes formas de abordar a un paciente. Quien se crea totalmente dueño de la verdad, yo creo que está equivocado. Todos tenemos hasta cierto punto verdades y todos tenemos hasta cierto punto errores en los que cometemos. Entonces, la experiencia de todos es lo que va a fomentar el que podamos compartir ideas y experiencias nuevas, para incluso poder probablemente traer los casos a este canal, tratar de evaluarlos, tratar de seguirlos y ver alternativas nuevas que se pudieron haber tomado. La crítica constructiva es muy muy importante. Muchas personas creen que el criticar es únicamente para poner abajo a la otra persona. Definitivamente existe la crítica negativa y la crítica constructiva. Este canal persigue una crítica constructiva. Si analizamos cualquier caso aquí en el futuro, si analizamos algún protocolo, si analizamos algún tratamiento, va a ser para mejorar. Eso es la función de este canal. No es la crítica, sino que el mejorar nuestros protocolos, el mejorar nuestro tratamiento y el mejorar en sí algunos errores en los que cometemos. Todos caemos dentro de errores. No hay ningún solo médico en la faz de la tierra, en Guatemala, aquí en Estados Unidos o en algún país del mundo, que no haya tenido complicaciones. Dicen que el único cirujano en el mundo que no tiene complicaciones es el que no opera,
porque definitivamente siempre hay complicaciones que se pueden llevar de diferentes tipos. No estoy con esto diciendo que se caiga en negligencia, sino que son simplemente complicaciones que algún caso parecido, pueden haber dos casos, dos pacientes operados abdominalmente, por ejemplo, de una vesícula que tenía el mismo tiempo de inicio el cuadro inflamatorio, los dos fueron llevados a la sala de operaciones y después se determina que uno falleció, por ejemplo, y el otro le fue muy bien. Eso pasa, hay factores que llevan, es una cadena de hechos lo que desencadena en la muerte. No es un solo factor, a menos lógicamente que sea un trauma, y aún un trauma tiene una cadena de factores que el trauma conlleva a la muerte del paciente. Entonces, eso es otra cosa importante de este canal, que queremos que las personas aprendan a manejar los casos como una cadena de eventos, como que realmente un médico muchas veces, especialmente en enfermedad común, es como un detective. Empieza a buscar signos y síntomas, empieza a buscar dentro del examen físico ciertos signos que le van a indicar al paciente qué es lo al médico qué es lo que el paciente tiene, y posteriormente a que el médico ya tiene una historia completa, ya recaudó los datos del paciente, ya hizo un examen físico, llega a la conclusión de que probablemente los diagnósticos diferenciales son estos y después los complementa ya sea con imágenes radiológicas, con imágenes con laboratorios o con algún examen especializado como una tomografía, una resonancia, una biopsia, una médula ósea. Entonces, el llegar a un diagnóstico certero muchas veces son pasos en los que se debe de seguir con lógica para tratar de llegar a la conclusión, y luego, ya que tengamos una conclusión, vamos a escoger el mejor tratamiento para el paciente. Entonces, este canal va a estar enfocado principalmente a lo paramédico. Entonces, en lo paramédico muchas veces no tenemos que llegar tan lejos como lo tiene que hacer un médico que está en una clínica o que está en una emergencia o que ingresa al paciente para estudio. Pero sí debemos de tener una cadena de sucesos que nos deben de llevar al mejor tratamiento para el transporte del paciente y el adelantarnos a ciertas situaciones que van a hacer que la morbimortalidad del paciente sean mucho mejores. Ahora, por ejemplo, en la etapa del coronavirus, nosotros hemos aprendido a que no solo el equipo de protección personal es importante, sino que también lo que le hagamos al paciente y cuánto tiempo lleva ese paciente con el problema pueden determinar factores importantes en que este paciente tenga complicaciones ya ingresado o no. Por ejemplo, fracturas expuestas, el que nosotros tengamos una adecuada inmovilización, una irrigación adecuada del área expuesta, evitemos la resequedad del hueso. Todos esos son factores que posteriormente, si el paciente va a requerir cirugía o en el futuro el paciente va a desarrollar osteomielitis, muchas veces nosotros podemos ser culpables como personal prehospitalario en que esto ocurra. Entonces esas son las cosas que vamos a ir entendiendo, que vamos a ir platicando, el por qué hacer ciertas cosas y el por qué no. Por supuesto, como repito, hay casos en los que probablemente no vamos a tener todo el equipo necesario para tratar de brindar o dar el mejor servicio posible, pero sí nos vamos a esforzar que con lo limitado que tengamos tratemos de tener alternativas, tratemos de buscar formas en las que podamos improvisar, y eso es una de las cosas que vamos a platicar también en este canal. ¿Cómo podemos improvisar? Si no tenemos un sello de agua, por ejemplo, ¿qué vamos a improvisar en ese momento? Muchas veces, por supuesto, el riesgo de infección existe en pacientes tratados, pero también vamos a aprender a que muchas veces tenemos que sobrepasar qué es el riesgo-beneficio en ese momento para el paciente. Si es un paciente que, por supuesto, tenemos que hacer algún procedimiento, aunque no tengamos el equipo adecuado que le va a salvar la vida a ese paciente, lo debemos de hacer, y la infección ya pasa a segundo plano, y cuando ya entreguemos al paciente estable o se estabilice dentro de la emergencia, ya después pues ya tendrá que evaluar
el equipo médico, los antibióticos que se van a utilizar, el antibiótico de amplio espectro y qué es lo que se va a manejar con el paciente. Pero dentro de ese momento, dentro de la emergencia, hacer todo lo posible por conservar la vida del paciente y por supuesto siempre teniendo en cuenta que vamos a no intentar, sino que realmente vamos a hacer lo mejor para el paciente. Y uno de los factores muy importantes es no causar daño. Si no conocemos un procedimiento, si no tenemos la experiencia para poder realizar ese procedimiento adecuadamente, lógicamente tenemos que conocer nuestros límites. Eso es muy importante, porque tampoco vamos a tratar de sacar o empujar a hacer ciertos procedimientos que no se conozcan. Por supuesto, si uno tiene el conocimiento suficiente y uno se siente lo suficientemente confortable para hacer ciertos procedimientos, pues definitivamente. Pero lógicamente eso juega un papel muy importante dentro de los paramédicos. El conocer nuestros límites y el saber que siempre tenemos que tener presentes el no causar daño. El siempre tener el beneficio del paciente como prioridad. Entonces eso es muy importante y algo que vamos a recalcar. Vamos a tener también la participación a veces de algunos médicos invitados en diferentes secciones, sección de medicina interna, por ejemplo, sección de maternidad, sección de neonatología, sección de oftalmología. Vamos a tener algunos médicos invitados o paramédicos especialistas en estas diferentes ramas invitados. Intentaremos, por supuesto, siempre enfocar todas las pláticas hacia el servicio paramédico, no tanto en el ámbito hospitalario, sino que más que todo en el ámbito prehospitalario. Pero definitivamente para entender algunos temas tenemos que entender qué es lo que pasa después, porque para nosotros como paramédicos a veces es sencillo pasar la emergencia, las puertas del hospital y ya sentimos que ya logramos y nos vamos a la estación y se acabó, ya el paciente se nos olvidó. Pero ese paciente que queda ahí va a tener o va a responder a lo que hicimos o dejamos de hacer. Por ejemplo, si el paciente va a tener un shock hipovolémico porque no lo manejamos adecuadamente, no le manejamos bien los líquidos y el paciente hizo una insuficiencia renal posteriormente o fue llevado a sala ya con una hipovolemia severa y falleció en sala, todo eso muchas veces nosotros no lo sabemos y los médicos se quedan luchando con nuestros aciertos o con nuestros errores más allá de la emergencia. Y por eso es que en los cursos de técnicos en urgencias médicas siempre tenemos rotaciones hospitalarias, porque es muy importante y muy para llenar este conocimiento importantísimo que los elementos conozcan qué pasa después, qué se hace después, qué pasa con ese paciente que dejamos con múltiples heridas de arma de fuego, qué pasa con el paciente, cuáles son los riesgos que conlleva el haber hecho algún procedimiento o al no haber hecho algún procedimiento, cómo se hace una reducción de fracturas, cómo se maneja una fractura expuesta en sala de operaciones, por ejemplo, o el personal de anestesia, que hicimos una manipulación de la vía aérea adecuada, dejamos un tubo mal puesto o un tubo adecuadamente puesto, qué consecuencias pueden traer eso posteriormente, y esos son factores importantes que muchas veces no los vemos. Antes me acuerdo que la idea era agarrar al paciente, meterlo dentro de una camilla y irnos hacia la emergencia lo antes posible. ¿Qué pasaba con ese paciente? Pues realmente para nosotros era como una competencia. Era recoger al paciente, ponerlo en una camilla de lona, tuviera lo que tuviera, sin mucho, tal vez un cuello que muchas veces no era el adecuado, y eso era todo lo que se hacía con el paciente. Y medio poner algunos apósitos en algunas heridas y se llevaba corriendo a la emergencia. Y media vez se pasaban las puertas de la emergencia, se acabó. Ya no sé más del paciente, ahora esperemos el otro servicio. Y de regreso a la estación. Entonces, esos son los pensamientos que debemos de cambiar. Debemos de saber que el personal dentro de las emergencias muchas veces está limitado. Que no hay, si llevamos 20 pacientes, no hay
personal para atender 20 emergencias al mismo tiempo. Y también dentro de las emergencias, los médicos tienen que priorizar, tienen que ver a quién atienden, a quién no. Y entonces lo que hagamos o dejemos de hacer va a involucrar mucho en ese paciente. Por ejemplo, si es una herida mínima que pudimos haber suturado, pero no, mejor llevémoslo y dejémoslo ahí y que lo suturen. A veces no sabemos, pero ese paciente puede pasar 5 horas con la herida abierta esperando que alguien lo llegue a suturar. Y probablemente el que lo va a suturar es el externo que llegó, que está cansado de haber ayudado en todo el día, por ejemplo, llevando pacientes a rayos X, posteriormente llenando informes o llenando laboratorios y luego haciendo una sutura, muchas veces a las 3 de la mañana ya sin fuerzas y sin ganas. En cambio, si alguien está fresco, se siente capaz y puede ayudar a ese paciente, le vamos a estar dando un gran beneficio a ese paciente. Entonces, todas estas cosas que no vemos, como les digo, muchas veces nuestra mentalidad es agarrarlo y pasar las puertas de la emergencia y se acabó, ganamos la carrera. Pero realmente estamos ganando como paramédicos, estamos haciendo nuestro trabajo como paramédicos. Aquí en Estados Unidos normalmente un servicio se toma 45 minutos. Eso es lo que se toma en trasladar al paciente. Por supuesto, hay diferentes niveles y diferentes grados de urgencia, pero en promedio eso es lo que se enseña. 45 minutos para un buen tratamiento, para una buena historia clínica, para tomar adecuadamente los datos, llevar una buena hoja con datos, que eso muchas veces no pasa. Nosotros no tenemos una hoja de donde vamos a chequear diferentes preguntas y diferentes lineamientos que le vamos a hacer al paciente. Luego llegamos a la emergencia y simplemente entregamos al paciente sin ninguna papelería de qué le hicimos, qué vimos, qué tenía el paciente en el lugar. Y muchas veces cuando los médicos llegan, que muchas veces el médico, principalmente a veces el cirujano, está en sala de operaciones y no tiene tiempo de recibir a todos los pacientes, y muchas veces el residente de menor jerarquía es el que está en la emergencia recibiendo pacientes, no se llega a tener una historia adecuada, principalmente digamos dolores abdominales, que es tan importante. Entonces se tiene que perder tiempo en volver a rehacer todas las preguntas nuevamente y muchas veces, como les digo, por el volumen de pacientes, la historia clínica se apresura muchas veces el médico a pedir datos porque tiene tantos pacientes esperando en esa banca para ser vistos. Pero si a cada paciente de esos lo dejáramos con una hoja donde está resumido más o menos cuándo empezó el dolor, a qué horas, en qué región, qué tipo de dolor, qué medicamentos tomó, podemos ayudar muchísimo, muchísimo, no solo al paciente, sino que al personal médico que nos va a recibir ese paciente. También una hoja, cuando entramos a un paciente a área roja, por ejemplo, y que el paciente pueda agarrar, como aquí en Estados Unidos, que agarramos la hoja de los paramédicos, tiene una silueta del paciente, está marcado exactamente dónde están los impactos de bala, dónde entraron. Podemos, por supuesto, corroborarlos, pero ya por lo menos tenemos una idea general de qué es lo que está pasando. Y también, cuando transmitamos en radio al centro asistencial, qué es lo que el paciente lleva o cuáles son las heridas que el paciente lleva, es importantísimo que nosotros también podamos dar una idea adecuada, no únicamente decir paciente herido de arma de fuego, tiempo de arribo 3 minutos. Excelente, ya saben que tienen que preparar área roja, pero ¿qué información tenemos? ¿Dónde están las heridas? ¿Lleva o no lleva neumotórax el paciente? ¿Hay que llamar anestesia o no hay que llamar? ¿Se necesita intubar o no se necesita intubar? Eso también vamos a aprender a transmitir con la menor cantidad de datos posibles, la mayor cantidad de información al centro asistencial. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacerlo. Muchas veces nuestras cabinas están saturadas de llamadas y están saturadas de líneas que están abriéndose. Pero debemos de aprender a manejar un canal de información adecuado donde todo el mundo sepa. Por ejemplo, ustedes hablan de una herida por arma de fuego, un HPAF, por ejemplo, todo el mundo sabe qué es. Entonces ya no tiene uno que decir herida por arma de fuego, sino que uno dice HPAF, tóraco-abdominal izquierda, penetrante con signos vitales
alterados a hipotensión severa. Por ejemplo, en esta terminología uno puede resumir con pocas palabras qué es lo que el paciente lleva y a uno se hace una idea un poco mejor de cómo viene este paciente. Si uno, por ejemplo, dice paciente herida por arma de fuego torácica posterior con saturación baja e intubación difícil. Entonces uno ya por lo menos sabe que trataron de intubarlo y no pudieron. Entonces probablemente el médico residente que está en la emergencia va a llamar o va a prever a anestesia para que lo ayude, que son los que manejan la vía aérea un poco más que los cirujanos, por ejemplo, o va a tener el equipo de traqueostomía lista, si esto, por ejemplo, va acompañado de un trauma facial donde es imposible intubar, o a lo que voy es que toda esta información pues va a ser muy, muy, muy importante a la medida que nuestro paciente va a arribar a la emergencia. Y entonces todo esto es lo que tenemos que aprender a transmitirlo adecuadamente hacia los equipos de emergencias. Entonces, vamos también a platicar sobre cómo elaborar nuestra hoja de protocolos, cómo elaborar nuestra hoja de atención del paciente. Yo he visto, cuando conocía los elementos de la estación de Santa Isabel, vi que ellos utilizan ya un machote, un formato y toman el tiempo en llenarlo, en prepararlo. Esto es importante y esto lo deberían de estar haciendo todas las estaciones. Esto es muy, muy importante. Y yo sé que muchas estaciones han adoptado diferentes protocolos, diferentes manejos y les han funcionado. Y eso es excelente y eso es lo que quiero que aprendamos a compartirlo. Porque como les digo, el día de mañana no sabemos quiénes de nosotros vamos a pasar a ser pacientes y cuál es el equipo que nos va a atender a nosotros. Entonces, si esta información la pasamos a nuestros compañeros, si esta información la compartimos, entonces vamos a hacer de esto un mejor manejo conjunto como país o probablemente como continente latinoamericano. Entonces, yo sé que hay personas probablemente no solo de Guatemala escuchando esta plática y también todo lo que ustedes puedan aportar y probablemente tal vez en el futuro pueden dejar algunos comentarios si les gustaría también que escucháramos tal vez algún colega de otro país para ver cómo manejan ellos sus protocolos, que sea realmente sincero en positivos y negativos que hay dentro de su país, limitaciones, porque créanme que aquí en Estados Unidos, a pesar de que la gente habla que es el país con tanta tecnología y tanto dinero, que sí realmente lo hay dentro de los servicios de emergencia, hay muchos errores. El turno pasado, precisamente, aquí hay un hospital que se llama Ohio State, que es uno de los centros nacionales de referencia para gente quemada, que es importantísimo. Y manejan muy, muy adecuadamente a los pacientes quemados. Y yo estoy en un hospital de nivel 1 de trauma donde llegó un paciente y el paramédico llamó al centro y dijo, tenemos un paciente quemado. Lo llevamos hacia el centro Grant y el tiempo de arribo de tanto. Desgraciadamente nosotros por vía de radio no podemos negarle la entrada a ningún paciente, pero esperábamos a que ellos conocieran los protocolos. Entonces todavía se le dijo, si usted considera que este es el mejor lugar para traer al paciente, tráigalo. Como haciéndole recordar de que está el hospital Ohio State a 10 minutos en la noche de este hospital para poder llevar al paciente quemado. Y fallaron, lo llevaron hacia nuestro centro. ¿Y qué hizo nuestro centro? Solo manejar un poco las soluciones, empaquetarlo y mandarlo hacia el otro hospital, perdiendo ahí probablemente 2 horas en meter al paciente a sala e iniciar su tratamiento para el lavado de debridamiento. Entonces, como le digo, este tipo de errores influyen a la larga en el manejo del paciente. Este paciente, ustedes saben que las heridas por quemaduras pues tienen un tiempo en el que son estériles, son asépticas, pero posteriormente ya empieza el cuadro que se pueden empezar a infectar y muchas veces los pacientes quemados mueren de septicemia. Por supuesto tienen edema y tienen pérdida de líquidos y un montón de cosas, pero muchos de ellos, su causa de muerte es septicemia dentro de los intensivos. Entonces, el delegar
por nuestra negligencia, el tratamiento rápido en un centro adecuado para el paciente también tiene mucho que ver de nosotros, también tiene mucho que ver en nuestra decisión como paramédicos de cuál va a ser el centro a donde vamos a trasladar. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los centros están divididos dentro de lo que son nivel 1, nivel 2, nivel 3 de trauma. Entonces ya las unidades saben si tienen un trauma de nivel 1, nivel 2 o nivel 3 para poderlo llevar a los centros correspondientes. En Guatemala, pues todo es prácticamente a los mismos lugares prácticamente, y no se piensa a veces que, por ejemplo, en un hospital o en un sanatorio privado, el manejar un nivel 3 de una herida toracoabdominal de arma de fuego muy probablemente no la van a poder hacer rápido. Ese paciente tiene que ir a un centro asistencial donde manejen nivel 3, como es en Guatemala, el caso de Guatemala, dentro de la ciudad capital, el Hospital Roosevelt o el Hospital San Juan de Dios o el Hospital de Accidentes del ICS. Y a media vez el paciente está estable o está se llevó a sala de operaciones, por ejemplo, y ya se encuentra dentro de una condición estable, se puede trasladar a un sanatorio privado pequeño. Pero si de entrada lo hacemos, podemos comprometer la vida de ese paciente. Son todas estas cosas que debemos de aprender a manejar y a entender para poderle brindar a nuestros pacientes un mucho mejor servicio. Bueno, esta es más que todo, era una plática informativa de lo que va a ser el curso. Es una plática nada más preliminar. Y con esto pues prácticamente damos inauguración a nuestro curso. Entonces todas las todas las ideas son bienvenidas, toda la participación de ustedes son bienvenidos. Aquí no hay nadie más importante que nadie. Todas las ideas y todas las personas que se quieran expresar son igualmente importantes y válidas, tanto sus preguntas como sus observaciones. Entonces quiero que sepan que este es un canal libre, que es un canal de ustedes. Ustedes van a hacer de este contenido suyo y ustedes van a manejar este canal de acuerdo a su interés y de acuerdo a qué es lo que quieren que toquemos dentro de los temas. Y espero que poco a poco pues vayamos enriqueciendo el contenido y haciéndolo de la manera más amena y más fácil. Voy a tratar de que todos los temas no sean mayores de 45 minutos para que entonces tengamos ya un tiempo reglamentario y sepamos que nuestra clase va a durar 45 minutos exactos. De esa manera no se pierde el interés y uno conoce exactamente el contenido en cuánto tiempo lo vamos a tener. Bueno, un gran saludo entonces a todos. Espero que estoy pues muy contento de poder estar con ustedes y que ustedes me permitan el compartir un poco mi experiencia, mis conocimientos con todos ustedes. Un gran abrazo, siempre estén seguros, protéjanse y nos vemos primero Dios la próxima semana. Nos vemos.